¿Cómo están? Bien, quiero darles primeramente una noticia, ¿verdad? Nuestro corazón se duele. Eh, la familia Segundo tuvieron que enfrentar la partida de un miembro de su casa. Para algunos de los hermanos es su abuela, para otros el caso de Eloida es su madre y en el caso de mis hermanos, ¿verdad? Es un familiar muy cercano, es su suegra. Eh, Mi abrazo es para toda la familia Segundo. Mi abrazo de paz, de condolencia. Estamos con ustedes, hermana. Estamos con ustedes en este momento que están librando esa entrega del cuerpo, ¿verdad? Y Dios mediante, hoy por la tarde estaremos con ustedes. Estaremos allá, ¿verdad? Solamente para acompañarlos, ya que hay una iglesia que se está haciendo cargo. Pero es necesario que ustedes sepan la lucha que está librando la familia Segundo para que se acerquen al terminar y le den la mano, les den un abrazo, ¿verdad? Que sepa que la iglesia se duele de todo esto, ¿verdad? De esta partida en la cual pues sabemos que la mujer a dónde va, porque ha servido a Dios, inclusive la iglesia que se encuentra en Mayorazgo, ese templo, ese lugar, ese sitio fue precisamente donado por ella, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Sí, tu abuelo. Bien, miramos ahí que ellos dieron ese espacio y esa obra está ahí perdurando. Por otro lado, pues el día de ayer estuvimos a sembrar una iglesia en San Francisco La Loma y bueno, creemos que va a ser la primera iglesia que se levante en ese sitio. Hubo compromisos para materiales, inclusive nosotros comprometimos. Mi compromiso está ahí, ya que Rosalío también es hijo de la iglesia y vamos a estar trabajando con él en todo lo que sea necesario, ¿verdad? Hemos estado moviendo aquí y allá a manera de extender el reino en todas las formas y una de ellas es conociendo la Escritura. Para muchos se acabaron las vacaciones. Mañana estarán regresando a su trabajo muchos, ¿verdad? No, ¿verdad? Regresaron desde la semana anterior, pero para los que trabajan en gobierno, el día de mañana será su regreso. Así que, bueno, miraremos cómo las carreteras se van a volver otra vez a llenar y bueno, hemos estado viviendo cosas difíciles, ¿verdad? Hoy estuvimos mirando las noticias y miramos la ruptura de relaciones con Ecuador. Y quiero decirles, hermano, que el asunto no es tan simple, no es tan simple. Una acción de esa naturaleza puede desencadenarse en una guerra, en donde usted va a estar involucrado. Y es necesario que entendamos todas las circunstancias que se están viviendo en esa cuestión. Y uno puede decir, ¿cómo? ¿Por qué razón? ¿Porque se le ocurrió decirle eso al presidente? No, porque toda Latinoamérica está moviéndose mal. Y alguien tenía que decirles lo incorrecto. Pero ahora decirles lo incorrecto es decir, rompo relaciones con México. Bueno, ahorita hay 14 países que han roto sus relaciones con Ecuador y falta que se dictamine Europa. Falta todavía Europa que se dictamine. Y va a estar una cuestión política bastante grave, porque involucra a América Latina, toda América va a estar involucrado. Así que, hermanos, si usted piensa que estamos tranquilos, no, se equivoca, se equivoca. Cuando un país es allanado, cuando una embajada es allanada, no hay respeto a por nada para ninguna nación. Así que podemos mirar todo esto. Por otro lado, el mundo estuvo lleno de religiosidad y hubo 2 semanas, la llamada Semana Mayor y la Semana de Pascua, aunque realmente no entendemos ese concepto, ya que la Pascua que se utiliza aquí es la Pascua Astarte, ¿verdad? Es la Pascua de Afrodita, la Pascua de la fertilidad, la Easter, ¿verdad? Entonces tenemos otra cuestión completamente diferente. Sin embargo, miramos que el mundo está ampliamente formado por la religión. ¿Por qué? El enemigo levantó la religión. ¿Qué es la religión? Es el esfuerzo del hombre para quedar bien con Dios, saltándose sus mandamientos. Lo que el hombre hace y que Dios no le permitió,
las cosas que el hombre hace, diciendo que con esa manera va a quedar bien con Dios, saltándose los mandamientos de Dios, ¿verdad? Lo hemos mirado a través de toda la historia nuestra. Desde aquel día que Jesús llegó a Jerusalén y todo el pueblo salió a recibirlo y pusieron palmas, pusieron túnicas, pusieron vestidos para que el borriquito donde iba entrando Jesús, ¿verdad?, tuviera ese paseo especial. Estaban recibiendo al rey porque el rey tenía que entrar montado en un borriquito y Jesús entró. Ese mundo religioso, ese mundo que había dado un paso firme, en unos días después estaba gritando: crucifícale, crucifícale. Así que miramos cómo el mundo religioso, ¿verdad?, trata de hacer cosas para ganarse el favor de Dios, pero hace cosas que Dios no le ha permitido o no le ha dado la autoridad para hacerlo. Entre ellos, una cosa muy especial que es el bautismo, ¿verdad?, donde se inicia el caminar de un hombre en el favor de Dios. El bautismo del agua, ahí cuando el bautista les gritaba: arrepiéntanse, ahí en la orilla del Jordán, el río de la decisión, el río de la vida y de la muerte. Ahí se encontraba ese hombre, el bautista Juan, y les gritaba a la gente: ¡hey, arrepiéntanse! Porque viene Jesús y Él trae el perdón para ustedes. Y lo culminaron: oye, ¿tú eres el Mesías? Y les dijo: no, yo no lo soy, atrás de mí viene. Yo solamente soy el precursor. Él estaba preparando el camino para la venida de Jesús y Jesús iba a llegar. El bautista entonces empieza a establecer algo especial, el bautismo. La gente que quería recibir a Jesús tenía que entrar en un aspecto simbólico de una muerte, de un cuerpo de pecado, para renacer en un cuerpo santificado, consagrado, dedicado. Y a través del bautismo imperaba eso, ¿verdad? Y les decía: conságrense. Pero dice la Escritura que la gente venía confesando sus pecados. Tenía que reconocer su vida, tenía que reconocer ahí en el Jordán y decirle a Dios: Señor, he sido un adúltero, pero nunca más. He sido un ladrón, pero nunca más. He sido un mentiroso, pero nunca más. He sido un hipócrita, pero nunca más. Y las personas tenían que comprometerse con su propia boca. Y al confesar su pecado, lo hacían a Dios. El bautista no hacía un confesionario para llamarlos antes de sumergirlos al agua. Ellos mismos confesaban su pecado, porque si el hombre no reconoce lo que está cometiendo, la ofensa que está haciendo en contra de Dios, no va a haber cambio. Pero cuando el hombre reconoce que necesita cambiar, empieza a darse todas las herramientas por parte de Dios para que este hombre cambie. Así que el bautista gritaba ahí en el Jordán: arrepiéntase. Pero el mundo religioso creó cosas. El mundo religioso ha creado cosas para que el mundo no llegue al arrepentimiento, y dijeron: los niños no tienen pecados y pueden bautizarse. ¿Hasta qué edad es propicio bautizarse?, decían otros. Y empezaron a bajar las edades. A los 14, las doncellas podían bautizarse si no habían tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Los varones a los 12 años podían bautizarse, y siguieron bajando la edad, hasta el grado tal de que hoy se bautizan bebés. Algo que Dios no pidió, pero la religión lo establece. La Babilonia lo establece. Y la religión siempre ha estado en contra de Dios. La religión le dice a Dios lo que quiere hacer para honrarlo, aunque Dios no lo haya pedido. Dios, te voy a honrar. Y le construyeron un becerro de oro y lo adoraron y le dijeron: pueblo, este es tu Dios, síguelo. ¿Por qué? Porque no se sometían al orden de Dios. Y ese es el aspecto religioso, ese es el aspecto de la religión. Y la religión siempre ha estado marcando ese golpeteo en contra de la palabra de Dios. El hombre quiere decirle a Dios lo que le va a ofrecer, no lo que Dios pide, sino lo que el hombre quiere ofrecerle. Y miramos cómo esa cuestión ha sido dada a través de las edades, a través de los tiempos. Hoy, amados hermanos, el día 28 de abril de este mes, estaremos celebrando nuestra Pascua. El mundo judío celebra la suya,
Y los religiosos, para no quedarse atrás, crearon una Pascua diferente. Así que tenemos nuestra Pascua, pero nuestra Pascua se llama Cristo. Cristo es nuestra Pascua. La Pascua de ellos fue un animalito que marcó los dinteles de las puertas. A nosotros es el verdadero, que marca nuestros corazones. Y miramos cómo se va dando ese aspecto de gloria. El mundo religioso está creando cosas para sacar de su base firme las cosas sagradas de Dios. Y muchos de nosotros estamos cayendo en ello. La cena del Señor, un aspecto tan importante que recuerda la muerte del Cordero a tu favor, que te recuerda que el verdadero Cordero por la salvación del mundo murió en la cruz y que resucitó y que marcó la vida de todos los creyentes con su sangre preciosa en el corazón. No a cualquier persona, pero en su contraparte la religión creó la Eucaristía y les dice, es suficiente que comas un pedazo de pan, es suficiente. Y la palabra Eucaristía, que viene del griego comunión, dista mucho de un recordatorio, de un memorial, y fue nombrado y fue llevado cada día más y más por diferentes cosas. La religión siempre ha tratado de enfrentar a Dios y diciéndole, Señor, te aguantas porque yo quiero ofrecerte esto. Y vino desde Antíoco Epifanes, que ofreció un cerdo porque él creía que era correcto y contaminó el templo. Y así encontramos a través de toda la historia diferentes contaminaciones en las cosas sagradas de Dios. Pero al retomar el orden, muchos de nosotros no estamos dispuestos a dar ese paso. Nos quedamos con la religión, lo que yo pueda hacer. Así que voy y levanto mis manos, me echo agua diciendo, ya me santifiqué. No, Dios no dijo eso. Otros van y hacen un aspecto celebratorio para encontrarse con el Espíritu Santo a los 7 años, cuando ni siquiera conocen la palabra de Dios, la religión. La religión que confirma la fe, una fe que habla de estar dentro del corazón de Dios y que Dios esté dentro de nuestro corazón, que estemos dispuestos a creer y a obedecer la palabra de Dios y actuemos en base a ello, porque esto se llama fe. Pero se creó otra fe, una fe que dice, nada más di, yo creo y listo. Los demonios también creen y tiemblan, no se sujetan al orden. Y miramos cómo la palabra de Dios sigue trabajando en nuestras vidas cada vez más. Hoy, amado hermano, a unos días de tener la celebración de la cena del Señor, el recuerdo de ese gran sacrificio a nuestro favor en el tiempo que Dios lo pidió. ¿Cómo sabemos que fue en el tiempo? Vayamos pues a hacer una historia. Tengo 4 semanas que estoy compartiendo acerca de la Pascua, la transmutación de la Pascua, la transliteración de la Pascua, etcétera. Y hoy quiero compartirte algo más acerca de la cena del Señor. Mateo 26. Hoy me voy a detener más ahí. Tenemos todavía 2 semanas más. Dentro de 2 semanas estaremos celebrando bautizos el día 21, y solamente los bautizados van a participar. ¿Por qué razón, hermano? Porque una persona que no se ha bautizado es una persona que no se ha firmado en Cristo. ¿Qué va a recordar? ¿Qué sacrificio va a recordar a su favor si no se ha firmado? El bautismo te registra en el corazón de Dios, te registra en el libro de la vida. Es tu entrada al reino de Dios. No es el aspecto total, ahí se inicia tu caminar. Y es un aspecto sagrado. Mateo 26 dice, y mientras comían, ¿qué comían? Comían una Pascua. Estaban conmemorando la Pascua, la última Pascua. Hablan de la última cena, pero también podríamos llamarle la última Pascua. Allí estaba encerrado Jesús con sus discípulos. Y ahí dice la Escritura que tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vemos aquí lo que concierne todo esto. Mientras comían,
Estaban en la celebración de aquella gran Pascua, aquella última, aquella oración de Jesús que decía: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú lo decidas. Miramos aquí completamente doblegado, ¿verdad? Jesús en ese momento en donde está en esa entrega. Lo miramos allí. Y dice la Escritura que aquel día tomaron la copa. Y en esa ocasión sucedieron cosas, muchas cosas. Primeramente había dicho el Señor Jesús: uno de ustedes me va a entregar. Y sabes, cada uno de ellos empezó a decir: Señor, ¿acaso seré yo? ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno de ellos tenía fallas. Así como cada uno de nosotros tenemos fallas, tenemos errores. Cuando estamos aquí, cuando vamos caminando el camino de Dios, tenemos errores, tenemos faltas, tenemos circunstancias que nos alejan de Él. Sin embargo, Dios no se aleja de nosotros, ¿verdad? Uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes está próximo a renunciar totalmente a la gracia de Dios. Uno de ustedes. Y cada uno de ellos, espantados, le empezaron a decir: Señor, levanta la mano Pedro y le dice: Señor, ¿es mi carácter lo que me va a separar de ti? Y quizá miramos ahí a Bernabé, ese hombre decidido: Señor, ¿acaso es que tomo decisiones y no las consulto con mis hermanos? O quizás se levantó Juan, ese joven entonces, que se recargaba en el pecho del Señor y le decía: Señor, yo no puedo quedarme huérfano, no puedo quedarme solo. Pensaba en él. Estoy estoy especulando con cosas. Sin embargo, la Escritura, en aquel momento cuando Jesús tomaba esa última Pascua, Él sabía quién lo iba a entregar. Había puesto un plato en donde se encontraban las salsas y dice: el que mete su pan, el que moja su pan conmigo en el mismo plato. Un plato en donde cada uno de ellos mojaba su pan, en donde cada uno de ellos comía, aderezado con hierbas amargas, porque recordaban la esclavitud, recordaban de dónde habían salido, recordaban la caminata, recordaban la transformación, recordaban cómo Dios los había llevado hasta ese momento. Uno de ustedes me va a entregar, dijo el Señor. Y miramos cómo se va desencadenando todo esto. Y empieza a participar el pan. Lo bendijo. Hasta este momento estaban los 12. Y es muy probable que Judas el Iscariote también participa de ese pan y participa de ese vino. Sin embargo, él sale a cumplir la traición. Algunos historiadores dicen que Judas ya no estaba cuando se entrega el pan. Como sea, dice la Escritura que Judas, el hijo de perdición, murió. Se hizo trizas, se partió su cuerpo, se puso un lazo en el cuello y se lanzó al vacío, y el tirón le partió en dos, se le salieron los intestinos. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque estaba predicho, estaba profetizado todas las circunstancias. Mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Cuántas veces había hablado acerca del pan? El Señor les había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que de mí come no volverá a tener hambre, y el que de mí bebe no volverá a tener sed. Él estaba hablando esas circunstancias, y algunas personas le dijeron: pues, ¿de qué es lo que nos estás enseñando, Jesús? ¿Nos estás enseñando acaso una cuestión de canibalismo? ¿Nos estás enseñando eso? Y Jesús les dijo: así es la palabra de Dios, es dulce cuando la hablamos, pero cuando la cumplimos muchas veces nos amarga. ¿Cómo nos va a amargar? Sí, hermano, a veces no tienes ganas de estar dándole tiempo a Dios el día domingo, ¿verdad? Quieres quedarte en la casa, está el partido de fútbol, ¿verdad? Vienen los parientes, nos vamos a reunir, no tenemos. Dios, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Te amarga tu vida. Y es ahí, en ese momento, donde se va desestimando la religión y va separando el que es religioso y el que no lo es. ¿Por qué? Porque para el cristiano es una forma de vida y no va a echar compromiso sobre el principal compromiso que tiene con Dios. Es que no puedo venir, hermano, fíjate que tengo trabajo. ¿Por qué te comprometiste si tú tienes una responsabilidad con Dios?
¿Por qué te has comprometido si tienes una responsabilidad con Jesucristo? Es que me salió el trabajo, sí, pero tú tenías una responsabilidad que enfrentar. ¿Por qué te comprometiste? Y es donde miramos cómo viene esa separación, lo que es religioso y lo que no lo es. No le vengas a dar a Dios migajas. Hace tiempo se habló acerca de eso, lo que le ofrecemos a Dios. Mientras comían, tomó Jesús el pan y les dijo: esto es mi cuerpo. Esto estaba haciendo una alegoría, una representatividad. Antes él había enseñado el pan. Él nació en Belén, la casa del pan. Él había dicho que es el pan que desciende del cielo. Él había dicho toda una alegoría en relación a su propio cuerpo, pero hasta ese momento nadie sabía de qué se refería. Señor, ¿nos estás incitando a que comamos tu carne? Hoy, amado hermano, podemos mirar lo mismo. Hay gente que come un trozo de pan y le dice: ya cumplí. Otra vez la obra del hombre que quiere engrandecerse delante de Dios. Ya comí el pan, Señor. No, es la gracia que Dios te da de participar de ese pan. No es el favor que tú le haces al comer el pan. Dos cosas diferentes. El aspecto religioso ha hecho trizas el caminar del cristiano y no nos hemos dado cuenta de ello. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y le dio a sus discípulos. Ese cuerpo no se le da a todo mundo. Es esa parte que Dios va a entregar a cada uno de los discípulos y tienen una relación con Él. El discípulo es alguien que quiere ser como su maestro. Alguien que va a seguir sus pasos, alguien que va a caminar como Él, alguien que va a hablar. Y dice el Señor: ve y haz discípulos. Y vas y haces discípulos, pero tú no eres discípulo de nadie. Eres discípulo de ti mismo. Y miramos otro aspecto religioso otra vez. Los que son discípulos de sí mismos, los que dicen: yo hago lo que quiero hacer, ¿cómo puedo hacer? Y tengo mis alumnos, tengo mis discípulos. Y volvemos otra vez a romper esa regla que Dios da. Un discípulo es un seguidor que quiere ser como el maestro, pero la persona tiene que ser un maestro para tener discípulos. ¿Un maestro de qué? Un maestro que va enseñando la palabra de Dios paso a paso conforme lo va aprendiendo. Pero hay maestros que se alaban a sí mismos y se convierten en maestros de otros, siendo amadores de sí mismos. Otra vez el aspecto religioso. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. En la primera carta a los Corintios, ponle una señal aquí porque vamos a regresar. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno, y aquí te está diciendo que nosotros somos miembros de un cuerpo. Cuando tú comes ese cuerpo, te vuelves miembro. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y dice en el versículo 18: mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Diga: como Él quiso. ¿Sabe, amado hermano? Hay gente que se ha preocupado por muchas cosas y dice: ay, me voy a ir al seminario, me voy al instituto, voy a hacer carrera teológica y cuando salga voy a traer un título que diga pastor y me van a ordenar, es decir, me van a dar la orden de que vaya a predicar el evangelio en el mismo instituto, en el mismo seminario. Y salen con un título, pero se convierten en ayudantes de alguna iglesia. ¿Por qué? Porque no es el orden de Dios. Primero es el llamado y después la preparación. Y mucha gente va a buscar la preparación sin el llamado.
Así que podemos mirar allí en el campo, ¿verdad? Hombres que se levantan y tienen un grupo y, ¿sabes? Los invitamos a que se sigan perfeccionando porque Dios está confirmando un llamado a su vida. Y, ¿sabes, amado? Estas son las cosas. El orgullo nos ha hecho daño terrible y cuando venimos a Cristo, Él nos enseña diferentes cosas. Dice la Escritura, versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y la palabra cuerpo también habla de un corporativo. Y un corporativo habla de algo grande, en donde cada uno de los miembros del corporativo tienen una función que desempeñar. Así que usted, cuando vino a Cristo, tiene una función que desempeñar, lo quiera o no. Si no, ¿para qué es miembro del corporativo? Si no, ¿para qué es miembro del cuerpo? Tiene una función, pero tiene que tener el mismo espíritu. No puede tener un espíritu diferente. Y es aquí donde muchos de nosotros venimos y empezamos a manejar un espíritu diferente por la cuestión religiosa. Cuando le decimos a Dios, te conformas, Dios, porque te voy a ofrecer lo que yo quiero hacer. Y a veces llegas a convencer a la personita que está a tu lado y ahora ya tienes un seguidor, lo llamas tu discípulo y lo estás alejando de la palabra de Dios. Dice la Escritura que lo haces más hijo del diablo que tú mismo. Perdón por la dirección, pero la Escritura habla de eso. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque aquí es entrega completa. Y cuando miramos a Cristo, dice, si alguno de ustedes no toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes no renuncia a su padre y a su madre, y la palabra que usa es aborrecer, es poner por separado. Mamá, es tu cumpleaños, pero tengo compromiso con Dios. Mamá, es la visita que vamos a darte, pero primero tengo mi compromiso con Dios. Ay, eso suena religioso, te equivocas. Eso no es religioso, eso es verdadero. Pero lo han manejado como un aspecto religioso para poder sacar de la verdad a la gente. Cuando el Señor nos está hablando del cuerpo, nos está hablando acerca de la iglesia como el corporativo, en donde Jesucristo es la cabeza, es decir, es el que rige todo por medio de su palabra. ¿Y cómo lo vamos interpretando? Bueno, tenemos a un hombre, el apóstol Pablo. Él fue llamado el perito arquitecto de todas las cosas. ¿Y qué es perito? Es alguien que es perfeccionado en esa área, es un experto. Y así que si tú quieres saber del matrimonio, pregúntale a Pablo. ¿Quieres saber del bautizo? Pregúntale a Pablo. ¿Quieres saber de la cena del Señor? Pregúntale a Pablo. ¿Quieres saber de la comunión con el Señor? Pregúntale a Pablo. ¿Por qué? Porque Él es el perito, Él es el experto en las cosas de Dios y fue llamado por Cristo. Antes bien, versículo 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entre mayor sea tu debilidad, mayor es tu entrega a Dios. Entre mayor es tu fortaleza, la egolatría aparece. Ay, solo yo oro bien, fíjense cómo. Solo yo alabo bien, fíjense. Sin embargo, ahí se encuentra un miembro débil. Un miembro que tiene necesidad de Dios. Y termina de rodillas. Ese hombre, esa mujer está haciendo una alabanza perfecta. No es lo que habla, es lo que desempeña. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y sabes, aquí es donde te vas a dar cuenta, hermano. Te vas a dar cuenta que las personas ególatras caminan solos, tienen su propia visión, tienen su propia y no se dejan formar. Están en la iglesia. ¿Y por qué lo estoy diciendo todo esto, hermano? Porque yo pretendo que el Espíritu Santo te hable. Y si no te habla, quizá no has calificado con Él y te va a dejar en lo que tú piensas. Te va a entregar a tu propia forma de pensamiento si no quieres cambio. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Ayer me pasó eso. Y me gozaba viendo a ese hombre con poco conocimiento, pero con muchas ganas, comprometido con lo que hace. Y todavía miré que vino su esposa y miré que empezaron a venir sus hijos, todos comprometidos. Aleluya. ¿Cómo no ha de gozarse uno con eso, hermano? ¿Cómo no ha de gozarse sabiendo la lucha que se está librando? Somos un cuerpo. Hay una alegría. Jesús es el pan y Jesús es el cuerpo nuestro, en donde Él es la cabeza. La iglesia se convierte en un corporativo, y en un corporativo donde cada uno de nosotros actuamos por fe. Y la fe es tu compromiso espiritual con Dios mediante su palabra, que tú estás dispuesto a aceptar y a obedecer y a vivir. Eso se llama fe. No es fe nada más levantar, cerrar los ojos. Yo creo. No, el diablo también cree, ¿verdad? Y tiembla. Veamos otro aspecto más en Efesios capítulo 1. Sigamos en el cuerpo, Efesios 1. Y en el versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, habiendo creído en Él. Este pasaje ha sido sacado de su contexto para decirle que una persona basta con que diga, ya creo, ¿no? La persona va a saber que sí cree porque tiene un compromiso con la palabra de Dios, está enlazado con ella. No solamente es decir, yo creo que Jesús murió en la cruz por mí, ¿no? Es decir, yo creo que Jesús murió y dio su sangre para que yo pueda vivir en la eternidad. Y sabes, amado, hemos dejado esa parte. Por eso la iglesia romana dice que ellos son la iglesia verdadera que sí cree. Pero como tiene 1000 dioses alrededor, otros 1000 dioses del otro lado, pues dice, para estar más seguros. Y ahora están hablando de María es amor, por si no lo sabes, ¿verdad? Tomando los atributos del Padre y entregándoselos a María. Pobre María ha de estar llorando, lágrimas de sangre ahí, con tantas cosas que está haciendo la humanidad, desconociendo el favor de Dios. La fe es la manera en que un hombre y una mujer se enlazan con Dios. Señor, sí creo, te conozco, estoy dispuesto a obedecer y voy a actuar en conforme a lo que he creído. Si no actúas, dice el apóstol Santiago, la fe sin obras, ¿verdad? Tú dirás, yo tengo mucha fe, y tú le vas a decir, bueno, pues enséñame las obras por tu fe. ¿Qué has hecho de la fe? Ay, es que de repente oro. Pues sí, eso es para ti. ¿Qué has hecho por la fe? Andas repartiendo folletos en la calle, andas diciéndole que Jesucristo es la respuesta para tu vida, has tocado corazones, has hecho algo por el reino. Entonces tú sí crees, pero si no crees, la iglesia es la boca de Jesús. La iglesia es las manos de Jesús. La iglesia es los pies de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Todo lo que Jesús estuvo haciendo, lo tiene que hacer la iglesia ahora. Lo representa. Pero puede hacerlo solamente cuando el Espíritu de Dios viene y confirma. Ahora voy corriendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros vamos caminando y creyendo en Él. Tú fuiste predestinado cuando Dios te llamó y te trajo a la iglesia, te dijo, cuando entraste, ese primer momento, te tomó Dios y dijo, este que está entrando está predestinado para convertirse en un hijo de Dios, ¿verdad? Y entró, ¡ah, gloria al Señor!, ¿verdad?
Ese es tu predestino. Y la palabra predestino es destino predeterminado. Eso es lo que predeterminó Dios en relación a ti, que te conviertas en un habitante del cielo. Hoy eres un habitante de la tierra. Y cuando entraste dijo, esta persona está predestinado para convertirse en un hijo mío, y como hijo mío tiene que habitar en el sitio del Padre. Ese es tu predestino. Pero al ser un predestino quiere decir que puede haber otro predestino, puede haber otras cosas que te alejen de ese predestino. Mis vacaciones eran Acapulco, pero mi necesidad era otra. Mi necesidad apenas me llevó al balneario del pueblo. Mi predestino era Acapulco, pero no alcancé a cumplir las cosas necesarias para viajar a Acapulco. Así que me tuve que conformar con Tepetongo. ¿Por qué? Porque hasta ahí me alcanzó. Ahora te lo digo de esa manera, ¿verdad? Lo que Dios predestinó para ti es la gloria, pero tú vas a decidir qué cosa vas a tomar. Cuando nosotros llegamos a este momento, la iglesia viene de un gran movimiento espiritual alternativo, ¿verdad? Que es el aspecto religioso. Y ellos han creado cosas, ¿verdad? Hicieron una serie de presentaciones. Las presentaciones eran para enseñar al pueblo que no sabía leer. Se hacían las presentaciones, ahora se hacían los grandes nacimientos, ¿verdad? Vivos, para enseñarles al pueblo que un día Jesús vino. Se hace otra presentación con cruces, ¿verdad? Y dice que ponen al buen ladrón. Yo no sé que si haya un buen ladrón, que le digan a los jueces, ¿verdad? Dijo una mamá que acababan de matar a su hijo, perdóneme por la palabra, ¿verdad? Acababan de matar a su hijo y dice, yo no sé por qué lo mataron, si él solamente robaba, pero no le hacía mal a nadie. Una determinación loca, pero es un pensamiento. Ahora, amado hermano, esas presentaciones, como la crucifixión, la iglesia los tomó como de valor y les dijo, si usted mira, usted va a ganar puntos para su salvación. Pero si usted participa, gana más puntos. Indulgencias. No es así. Se utilizaron para enseñarle al pueblo cuando la Biblia estaba en latín y solamente los sacerdotes católicos romanos podían leerla. Pero la Biblia vino al pueblo a través de nuestro idioma. Las sociedades bíblicas pelearon y se estableció un orden para que la Biblia llegara a usted, llegara a nosotros. Hay personas aquí que yo creo que todavía se acuerdan que las enseñanzas se daban en latín. No lo sé si habrá alguien que se acuerde que todo esto se enseñaba en latín, ¿verdad? El pueblo estaba allí y escuchaba lo que hacía el sacerdote y cuando él levantaba la mano todo el mundo tenía que decir amén. ¿Por qué? Pues no entendía nada. ¿Por qué? Porque era un idioma muerto, o al menos así se le llama. El Espíritu Santo trae la vida de Jesús a nosotros y el Espíritu Santo te sella. El día de ayer estaba tomando una alegoría y trabajé una historia que ha manejado mi mente desde hace mucho tiempo. El lugar de Dios, ¿verdad? El monte, rodeado por una gran cerca en donde se encuentra una sola puerta. La puerta se llama Jesucristo. Nadie puede entrar a ese reino si no es por esa puerta, ¿verdad? Y abajo de esa puerta se encuentra el Valle de la Salvación, nosotros, todos los que estamos luchando. Y fuera del Valle de la Salvación, el Valle de Tinieblas, ¿verdad? En el Valle de la Salvación hay unas casas como estas, las casas de la luz. Y nos conectamos directamente al reino. Y el Rey brilla, pone su luz en cada casa. Y estas casas están para preparar a usted con un idioma que va a hablar allá, con una forma de pensamiento que va a tener allá, con una forma de conducirse que va a tener allá. Aquí se está preparando para el día que se despoje de su cuerpo. Entonces la obra de la iglesia tiene que ser potente, fuerte. Hermano, es que es de alcance, ¿no? Tu labor, donde quiera que andes, tienes que hablar, donde quiera que andes. Es que por campañas, pues también está bien. Pero la figura idónea es que donde quiera que camines vayas llevando contigo la palabra de amor, la palabra de Dios. Así que, amado, no hay excusa.
Si dices que eres cristiano es porque tienes el Espíritu de Cristo y estás haciendo lo que Cristo hacía en la tierra. Dime amén. O cuando menos dime, ouch. Miramos cómo aquí Jesús, en esa última cena, había tomado el pan, lo había partido, y después tomó la copa, una copa grande, y algunas personas le llamaron cáliz o la tradujeron cáliz, pero al fin y al cabo es una copa, una jarra, y había vino. Y les dice a sus discípulos, esta copa es el nuevo pacto, pero en mi sangre. Es decir, si mi sangre está en ti, si mi sangre ha sido trasladado a ti, tú estás en medio de mi pacto y yo te voy a hablar y te voy a enseñar y nadie te dirá, conoce a Dios, porque todos me conocerán a través de la palabra. ¿Y sabes? Cuando sucedió todo esto, cada uno de ellos tomó esa copa. Algunos piensan que la copa fue bebida uno a uno, pero el pueblo judío no es así, así que lo más prudente, lo más creíble es que cada uno de ellos tenía un pequeño vaso, sacaba vino de esa jarra y tomaba un poco de ello en representación a la sangre, en representación a lo que estaba haciendo. Ahora, amado hermano, dice, hagan esto en memoria de mí. Nos da la orden para que lo hagamos. Y nosotros lo vamos a hacer el día de la Pascua. En la Pascua arranca el 22 al 30 de abril. La Pascua judía, el Pesaj, y nosotros vamos a caminar con ello, porque dijo el Señor, hagan un memorial de esto, en una celebración perpetua. Ellos tienen su Pascua, nosotros tenemos la nuestra, pero el orden, o como dicen los judíos, el ceder es el mismo, la enseñanza es la misma. Así que nosotros vamos a tomar el día 28, ¿verdad? Estaremos tomando aquí. Pero ¿qué creen, hermano? En esa fecha fue muy especial. Jesús acababa de hablar del cuerpo, acababa de hablar de lo que correspondía a su cuerpo y de repente se para y empieza a hacer otras cosas. San Juan 13. Y aquí viene otra ordenanza que nosotros no hemos entendido, ¿verdad? En esa ocasión Jesús termina de darles el pan, el vino y de repente se levanta y va caminando a la cocina, se oyen trastes que están cayendo, ¿verdad? Se oyen cosas que se están moviendo y todos estaban mirando. ¿Y qué está haciendo el maestro? Y Jesús regresa con una bandeja y con una jarra y les dice, les voy a lavar los pies. Dice la Escritura 13:2, y cuando cenaban, ¿qué estaban cenando? La Pascua. Aquí, a partir de este momento, estaban expulsando a Judas el Iscariote. A Judas el Iscariote no se le permitió el lavatorio de pies. Sencillamente, parece ser que participó de la cena. Y en el versículo 4 dice, se levantó de la cena. ¿Cuál cena? La palabra cena era un banquete especial por un evento especial, ¿verdad? Y recordemos que estaban celebrando la Pascua. Estaban recordando, estaban efectuando ese memorial. Se levantó de la cena, se quitó su manto. El manto representa la dignidad de la persona. Es como cuando un licenciado se quita su título y lo pone a un lado. Cuando un ingeniero se quita su título, lo pone a un lado, ¿verdad? No importa lo que tú seas en el mundo. El Señor sí se quitó el manto del maestro. Siguió siendo el maestro, sí, pero en ese momento él estaba representando a otro tipo de personas. Y dice la Escritura, tomando una toalla se la ciñó, la puso en su cintura y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Verdad? Imagínate qué evento el maestro, el gran Señor, Dios hecho carne, puesto de rodillas ante una persona común, lavándole los pies que representan tu propia vida, los pies que representan tu andar, los pies que representan tu existencia, los pies que representan lo que tú haces, en dónde caminas, cómo caminas, por qué caminas. Y dice la Escritura que ahí estaba Jesús,
con una toalla amarrada en la cintura, con una bandeja y una jarra de agua, y va y se pone de rodillas delante de cada uno de ellos. Pedro se espanta, dice el versículo 8. Pedro está espantado, ¿verdad? No me lavarás los pies jamás. Antes le había preguntado, ¿verdad? ¿Por qué me lavas los pies? Y le dice, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo. Ah, no, Señor, tú no me lavarás a mí. Tú eres el maestro, no yo. Y le dice el Señor, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y sabes, aquí miramos un aspecto bien grande. El lavarse los pies habla de un aspecto común, un aspecto de comunión, un aspecto en donde nosotros vamos a tener que lavarle los pies a otros. Y sigue diciendo en el versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. Ahora quiero que veas una cosa, hermano. Yo estoy seguro de que tú creíste en Jesucristo, creíste en Dios de a de veras. Tomaste un pacto, diste un paso al frente. Pero te aseguro que de la última cena que tuvimos en este lugar, a esta fecha, tienes errores, tienes faltas, tienes percances que te pusieron el mal cuando te enojaste, cuando ofendiste, cuando dijiste, cuando mentiste, cuando tomaste, qué sé yo, tantas y tantas cosas. Pero dice el Señor, tu corazón está entregado a Dios, pero tu alma está sucia. Necesitas lavarte los pies. ¿Y yo me los voy a lavar? No, te los tiene que lavar otro miembro de la iglesia. Ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar y por esto dijo, no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Dile al hermano que está junto a ti, debemos lavarnos los pies. Qué fácil, ¿verdad? Bien fácil. Pero no está hablando en ese sentido de echarle agua y, ay, qué fácil. Pues ya, ¿verdad? Tenemos desde el que, yo, pastor, yo le lavo los pies a todos, ¿verdad? Aleluya. Y es la persona más chismosa de la iglesia. Pero quiere lavarle los pies a todo el mundo. No, lavarle los pies corresponde verdaderamente a romper las ofensas que pudieron hacer que tu caminar sea trunco. Hacer que tu caminar en Cristo sea defectuoso. Hacer que tu caminar en Cristo, quizá tus palabras, quizá tus acciones, quizá tu manera de ser, no lo sé. Y lavarle los pies es estar en la disposición de no repetirlo más. Y lavar los pies, amado, no solamente es irle a echar agua. Es una ordenanza que Dios da. Yo no veo aquí, te esté preguntando a ver si te da la gana hacerlo, a ver si quieres, a ver si te cae bien. Dice, debemos. Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y la palabra deber implica obligación. El cumplimiento de un mandamiento que está ahí puesto. Nosotros vamos a tener lavatorio de pies en este sitio. Y a pesar de que lo hacemos, la gente que estamos dirigiendo la iglesia, hoy quiero también, y voy a dar la oportunidad a que haya gente lavándole los pies. Le he pedido a Dios toda esa sabiduría para hacerlo correctamente, ¿verdad? Estoy seguro que muchos quieren lavar los pies, porque es una forma expiatoria de su propia vida. Y no quiero que esto sea. Quiero que lo hagas solamente por obediencia a Dios. Quiero que lo hagas porque verdaderamente estás dispuesto al cambio, porque estás dispuesto a transformarte, estás dispuesto a obedecer al Espíritu de Dios. Cuando esto sea, amado hermano, aquí vamos a poner algunas jarras, algunas bandejas y bueno,
hermano, tú vas a tener que ir a limpiarle los pies al hermano, a la hermana. Pero no es solamente que le eches agua en los pies, es que también estés dispuesto a perdonar, a ser perdonado, que estés dispuesto a decir, yo merezco hacer esto porque yo cometí errores, yo cometí faltas y me reflejo en esto. El lavarse los pies habla de un aspecto de comunión los unos con los otros. Pedro estaba espantado cuando vio a Jesús. Y dice el versículo 18, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, ¿verdad? No estaba hablando de todos, estaba hablando de algunas personas. Hay historiadores que ponen el lavatorio de pies antes de la cena, otros lo ponen después. ¿Cómo podemos librarlo? No lo sé, hermano, si sea antes o sea después, el caso que es una obligación para nosotros. Y es la razón por la cual te digo hoy, hermano, si Jesucristo murió por ti y tú verdaderamente estás muriendo para servir a Jesucristo, ¿por qué rompes tu comunión con el cuerpo? ¿Por qué tienes problemas con el hermano o con la hermana? ¿Por qué te has convertido en un solitario en la iglesia? ¿Orgullo? ¿Vanagloria? ¿Por qué te has apartado de los demás? ¿Por qué vives una circunstancia así y acusas a los demás? ¿No crees que es un tiempo de que vengas delante de Dios y reconozcas lo propio? Que cada quien reconozca lo suyo, que cada quien se levante y haga lo que tenga que abrir. Hoy, amado hermano, tenemos un tiempo todavía, 2 semanas para que tú, hermano, si tienes un problema con alguien, vayas a verlo, toque su puerta y le digas, vengo exclusivamente a platicar contigo, a decirte que siento mucho mi comportamiento. Sí, no vayas a decirle conforme a la religión, no vayas a ir de esta forma. Si te hice mal, no digas eso. Tú sabes que lo hiciste mal. No te cubras atrás del aspecto religioso. Reconoce lo malo que has hecho. Y si tienes que pedir una disculpa, hazlo. Si tienes que decirle, hermano, hermana, perdóname, hazlo. Limpia tu andar. Esto es simbólico, el ponerte agua. Es poner agua, poner la palabra en tu manera de actuar. Y vamos a lavar los pies los unos a los otros. El maestro se quitó y les dijo, el que de ustedes quiera hacerse más grande, hágase como el más chico y sirva. El que de ustedes verdaderamente quiera mostrar un crecimiento, sirva a los demás, pero sírvalo con el espíritu correcto. Hoy en unos días más, hermano, estaremos lavando los pies aquí, ¿verdad? Así que, hermano, no te preocupes. Hermano, es que yo tengo hongos en los pies. No te preocupes, hermano, no te vamos a juzgar. Inclusive, algunos de ustedes van a encontrar la sanidad a través de todo ello. No te preocupes. Cúralos, trátalos, ¿verdad? Hermano, es que me van a tomar los pies y no me gusta que me toquen. ¿De acuerdo? Es un mandamiento. Tan solo te van a poner un chorro de agua y tú mismo vas a secar tus pies. Se te van a otorgar una toalla desechable para que solamente la ocupes tú, ¿verdad? Trae unos zapatos en donde puedas quitarte rápido el calcetín, pero participa. No corras y digas, es que a mí me da pena esto. Esto es un mandamiento. Este es un mandamiento. En el aspecto religioso lo hacen en los seminarios y solamente lo hacen a 3 o 4 personas, que en el criterio del jefe son los elegidos y son elegibles. El mandamiento no es así. Dijo en nosotros. Así que el lavatorio de pies es la continuación de la cena del Señor. Primero, reconocer lo que comemos. Segundo, perseverar en el pacto o afirmar tu caminar en el pacto y caminar en él. Tercero, ¿verdad? El lavatorio de tus pies en las cosas que vas a dejar. Algunos de ustedes no han hecho lo que han querido y la vida los ha llevado de un lugar a otro, de una forma a otra.
Hace algún tiempo me encontré a un hombre entregado de Dios. Era una persona que de 3 palabras una era bíblica, todo el tiempo. Pero algo sucedió en su vida y lo vimos alcoholizado. Lo vimos encerrado en el alcohol, borracho. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué estás allí? Es que estoy decepcionado de los hermanos. ¿Estás decepcionado de Dios? No. ¿A quién vas a servir? ¿A los hermanos? ¿A Dios? Pues vas a servir a los hermanos porque Dios te lo manda. Pero tienes que entenderlo. Y hay personas que se decepcionan de algo y corren al vicio, corren al mundo. 2 semanas, hermano, 2 semanas. 2 semanas, el día 21 tendremos bautizos. Aquí vamos a llenar la alberquita, un bautisterio móvil, y vamos a tener bautizos. Hay 11 personas, con probabilidad que sean 12, que se van a bautizar, que están entendiendo ese llamado. El bautismo es tu consagración y dedicación a pertenecer al cuerpo de Cristo. Fuera de ello no hay nada. Hermano, es que yo creo. Bautízate. Es la ordenanza. Es los aspectos más sagrados de Dios, el bautismo y la cena del Señor. No vas a encontrar otro aspecto sagrado como ellos. Así que, amado hermano, no es de que te cuelguen una medallita en tu oreja. No, eso no te consagra. No te consagra que te pongan un poquito de aceite en la extrema unción. No, no te consagra. No te consagra que comas una galletita, tampoco. Lo que te consagra es el espíritu que tú pones delante de Dios, primero en el bautismo y segundo en la aceptación del nuevo pacto en Jesucristo mediante la fe. Así que, amado hermano, apenas tenemos 14 días. 14 días más, ¿verdad? Y después estaremos celebrando la cena del Señor. Prepárate, ve a visitar a las personas que le debes una disculpa. No seas religioso y reconoce tu labor y diles: la regué, perdóname. Y ya. Y quizá puedas ir a mirar a tu compadre, a tu comadre, esas personitas que viven cerca de ti, que se fueron decepcionadas porque vieron en ti algo no bueno. Acércalas, acércate a ellas, atráelos nuevamente al reino de Dios. Ponte de pie, amado hermano. ¿Podrías decirle a Dios: perdóname? No me lo digas a mí, ni tampoco se lo digas a la persona que está enfrente o la que está atrás para que te escuche. Ahí adentro de ti, Dios te conoce totalmente. ¿Sabes por qué, hermano? Porque vivimos en Dios, estamos en Él, nos movemos en Él, actuamos en Él, y Él lo sabe todo. Y sabe tu entrar y tu salir, sabe tus pensamientos, sabe lo que hay en ti, porque estás ligado a Dios. Tu mente está allí. Padre, perdónanos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónanos como iglesia, que debiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Perdónanos a cada uno de nosotros en nuestras fallas como padres, como hijos, como esposos, como hermanos, como parientes. Perdónanos, Señor. Perdónanos como miembros de la iglesia. El testimonio que hemos dado, la manera que hemos hablado de nuestros dirigentes, la forma como hemos acusado a los hermanos. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Al hablar de ellos hablamos de ti, Señor, porque es el cuerpo. Perdónanos, Padre. Y que ese perdón tuyo refleje tu vida
en la de nosotros. Ayúdanos solamente a amar a nuestros hermanos con todas sus virtudes, pero también con todos sus defectos. Ayúdanos a levantarnos por la necesidad de cada uno de ellos y demostrar así el amor como el que tú nos tienes. Hoy te damos gracias por todo ello, amado Señor, y te agradecemos lo que tú estás haciendo, ahora y siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te recuerdo, amado hermano, que al terminar vamos a tener una plática, hermano, el día de hoy, ¿verdad? Aquí o arriba. Aquí los que se van a bautizar se van a quedar de este lado, por favor. El hermano tiene unas palabras que va a hablar con ustedes, va a preparar su corazón para que den ese paso, ¿verdad? Y lo hagan correctamente. Él tiene mucho que dar, ¿verdad? Así que escúchenlo con atención. 14 días vamos a tener para ponernos a cuentas con las personas e iniciar el nuevo pacto en una completa libertad, ¿verdad? La gente no sabe cuándo va a partir ni cómo va a hacerlo, pero estamos viviendo en medio de una oportunidad, la oportunidad de la gracia o la oportunidad de la vida. La gracia es una oportunidad. Tómala, vívela, amplíala en tu ser, levántala y tómala para tu corazón, vive en ella. La gracia es una puerta abierta, es la oportunidad, pero solamente puedes llegar a ella por medio de la fe. Así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Solamente puedes llegar a esa gracia por la fe. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano.